En una glamorosa gala benéfica en la ciudad de Nueva York, la reconocida filántropa Sarah Langston es humillada públicamente por el multimillonario de corazón frío Everett Monroe, quien la acusa de no comprender verdaderamente las luchas de los pobres. Frente a la multitud de élite, Monroe le ofrece a Sarah un desafío brutal: vivir como la gente a la que dice ayudar, despojada de su riqueza y privilegios, durante 3 meses. Si tiene éxito, él donará una fortuna a su causa. Decidida a demostrar que está equivocado, Sarah acepta. Pero a medida que se adentra en una nueva y dura realidad, trabajos serviles, vecindarios peligrosos y la cruel indiferencia del mundo que alguna vez creyó comprender, se encuentra con Evelyn Carter, una madre soltera con dificultades, y su hijo pequeño. Cuando Sarah descubre una conexión devastadora entre Monroe y el trágico pasado de Evelyn, se enfrenta a una elección: exponer la verdad y arriesgarlo todo, o cumplir su promesa y encontrar una manera de sacarlos a ambos de su desesperación. A medida que se desarrolla el viaje de Sarah, descubre que la frialdad de Monroe esconde un secreto impactante, uno que la obligará a cuestionar todo lo que creía saber sobre la culpa, la redención y el precio de la compasión. En un mundo donde las líneas entre víctima y villano se difuminan, ¿podrá Sarah salvar no solo a quienes busca ayudar, sino también su propia alma? Un drama apasionante y emotivo sobre el privilegio, el sacrificio y el costo de comprender verdaderamente el dolor del otro. El aire dentro del salón de baile brillaba con riqueza y elegancia. Candelabros relucientes colgaban del techo, su luz dorada rebotaba en copas de cristal y cubiertos perfectamente pulidos. Sarah Langston estaba de pie en el podio, su suave sonrisa disfrazaba los nervios que la tiraban. Como filántropa prominente, estaba acostumbrada a estos eventos, pero algo en esta noche se sentía diferente. Damas y caballeros, como muchos de ustedes saben, nuestra misión es brindar apoyo sostenible a quienes viven en la pobreza. No se trata solo de escribir cheques. ¿Alguna vez has sido pobre, Sarah? Una voz fría interrumpió sus palabras, haciendo que la sala quedara en silencio. Sarah parpadeó, momentáneamente desequilibrada. La voz pertenecía a Everett Monroe, un hombre cuya riqueza lo hacía poderoso y temido. Su cabello plateado, peinado hacia atrás, brillaba bajo las luces del salón de baile. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. La multitud observaba con una mezcla de curiosidad e incomodidad. ¿Perdón?, preguntó Sarah, con voz firme aunque su corazón se aceleraba. Monroe dio un paso adelante, sus movimientos lentos y deliberados. Dije, ¿alguna vez has sido pobre? Quiero decir, verdaderamente pobre. No del tipo de pobre que te salta el almuerzo, sino del tipo en el que no sabes de dónde vendrá tu próxima comida. La pregunta quedó flotando en el aire, espesa y acusadora. Sarah vaciló. Sí, había crecido en una familia de clase trabajadora, pero sabía lo que estaba insinuando. No nací con privilegios, señor Monroe, respondió con calma, tratando de mantener la compostura. Entiendo la lucha. La sonrisa de Monroe se ensanchó. ¿Lo entiende? ¡Qué encantador! ¡Qué muy ingenuo! El público murmuró. Sarah sintió que el calor subía por sus mejillas. Dígame, Sarah, continuó Monroe, dando otro paso más cerca, ¿cree que asistir a algunas recaudaciones de fondos y estrecharle la mano a personas necesitadas le da una comprensión real de sus luchas? ¿Podría sobrevivir a sus vidas sin su riqueza y conexiones? Sarah entrecerró los ojos. Hago más que asistir a recaudaciones de fondos. Dedico mi vida a... Entonces demuéstrelo, interrumpió Monroe. Viva como ellos durante 3 meses. Sin dinero. Sin conexiones. Si puede hacerlo, donaré una fortuna a su causa. Pero si fracasa, bueno. Dejó que la amenaza flotara en el aire. La multitud la miró, esperando. El corazón de Sarah latía con fuerza. Los ojos de Monroe, de un azul gélido e inflexibles, la perforaron. Podía sentir el peso de su juicio. No necesito demostrarte nada, respondió Sarah, con voz aguda. Monroe se inclinó ligeramente.
Pero tal vez tú sí. Por ti misma. Sara cerró de un portazo la puerta de su ático, con la respiración agitada mientras los acontecimientos de la noche se repetían en su mente. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía Monroe humillarla de esa manera delante de todos? Caminó hacia los grandes ventanales. La vista panorámica de Central Park no hizo mucho por calmar sus nervios desgarrados. Se vio reflejada en el cristal, su cabello castaño oscuro cuidadosamente peinado, su vestido a medida perfectamente ajustado. La imagen estaba muy lejos de la niña que había sido una vez, creciendo en un pequeño apartamento donde cada centavo se estiraba. Pero las palabras de Monroe habían tocado una fibra sensible, ¿no? La pregunta la carcomía, ¿podría hacerlo? ¿Podría sobrevivir sin su riqueza? ¿Seguiría siendo la misma persona sin la red de seguridad de su fortuna? Su teléfono vibró sobre el mostrador. Un mensaje de una de sus amigas cercanas, ofreciéndole apoyo. Todo el mundo estaba hablando de la gala, sin duda. La gente esperaba que ella le restara importancia, que continuara con su trabajo caritativo sin problemas. Pero la verdad era que Monroe había tocado. Si no hago esto, la gente pensará que soy una hipócrita, murmuró para sí misma, caminando de un lado a otro de su cocina. Pero, ¿por qué debería hacerlo? ¿Quién es él para cuestionarme? Se detuvo y miró de nuevo a la ciudad, esta vez no viendo las luces brillantes, sino los rostros de las personas a las que decía ayudar, las que vivían el día a día, inseguras del mañana. Le mostraré, susurró, con las manos temblorosas. Le mostraré cómo es la verdadera empatía. A la mañana siguiente, Sara entró en la oficina de Monroe, sus tacones haciendo clic contra el piso de mármol pulido. El vasto espacio era frío y poco acogedor, muy parecido al hombre sentado detrás del gran escritorio de caoba. Everett Monroe apenas levantó la vista cuando entró. «¿Estás aquí?», dijo sin sorpresa, con su voz suave y controlada. «Esperaba a eso». Sara se puso de pie. «Estoy aquí para aceptar tu desafío». Monroe levantó una ceja, claramente impresionado por su resolución. Hizo un gesto hacia la silla que había frente a su escritorio, pero Sara permaneció de pie. «Aclaremos los términos», dijo con firmeza. 3 meses. Sin dinero, sin ayuda de mis contactos. Vivo como la gente a la que sirvo. Y cuando tenga éxito, donarás a mi fundación. Monroe sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Correcto. Pero déjame ser clara, Sara. Esto no va a ser un campamento de verano. Trabajarás en empleos con salario mínimo. Vivirás en lugares en los que nunca pondrías un pie ahora. ¿Estás segura de que estás preparada para ello?» «Pruébame», respondió Sara. Monroe se reclinó, sus dedos golpeando rítmicamente el apoyabrazos de su silla. «Muy bien. Veremos si puedes caminar con el ejemplo». El apartamento estaba peor de lo que Sara esperaba. La pintura se estaba descascarando y el hedor a moho la golpeó tan pronto como abrió la puerta. Dejó su maleta en el piso crujiente, las ruedas haciendo un fuerte ruido de raspado. Sara miró a su alrededor y vio el sombrío entorno, una pequeña cocina, una ventana rota con vista a un callejón sucio y un sofá que había visto días mejores. Esa sería su vida durante los próximos 3 meses. No más áticos impecables con vista a Central Park. No más comidas preparadas ni vinos finos. Se dejó caer en el sofá y miró el techo. ¿Cómo vivía la gente así? Cada parte de ella quería levantarse e irse, pero sabía que no podía. Estaba decidida a demostrarle a Monroe, y tal vez a ella misma, que estaban equivocados. Se levantó y abrió su maleta, sacando algunas prendas que había comprado en una tienda de segunda mano antes. Mientras las colgaba en el pequeño armario, escuchó que llamaban a la puerta. Dudó un momento antes de abrirla y reveló a una mujer de mediana edad que sostenía un plato de galletas. «Hola, soy Marta. Vivo al lado. Te vi mudarte hoy», dijo con una cálida sonrisa. «Pensé que podrías aprovechar un poco de hospitalidad vecinal». Sara parpadeó, no estaba acostumbrada a esos gestos de los extraños.
Oh, gracias. Eso es muy amable. Marta sonrió más ampliamente. No mucho, pero algo es algo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sara miró las galletas, preguntándose si la amabilidad como esa era rara aquí, o si los ricos eran los que la habían perdido. El olor a grasa y café quemado llenó el pequeño restaurante cuando Sara entró corriendo, 5 minutos tarde para su entrevista. Se había quedado dormida, no estaba acostumbrada al ruido de su nuevo edificio de apartamentos. Un hombre con barba canosa estaba de pie detrás del mostrador, limpiándolo con un trapo que parecía más esparcir la suciedad que limpiarla. Sus ojos se posaron en Sara. ¿Langston? Gruñó. Sí, soy yo, respondió Sara, tratando de calmar su respiración. Lamento llegar tarde. El autobús era. Ahórratelo, dijo, agitando una mano con desdén. ¿Quieres un trabajo o qué? Sara parpadeó, sorprendida por su franqueza. Sí. Estoy aquí para trabajar duro. Yo. Genial, la interrumpió de nuevo. Empieza ahora. Coge un delantal y ponte a ello. Antes de que pudiera protestar, le pusieron en las manos un delantal sucio. En cuestión de minutos, Sara se encontró limpiando mesas, el peso de las bandejas era más pesado de lo que esperaba, sus manos resbalaban mientras intentaba equilibrar los platos. Muévete más rápido, gritó el gerente desde detrás del mostrador. No tenemos todo el día. Al final de su turno, a Sara le dolían los músculos, le palpitaban los pies y le daba vueltas la cabeza. Mientras se desplomaba en la silla vacía más cercana, se preguntó si había cometido un error. Pero renunciar no era una opción. Todavía no. El segundo día de Sara en el restaurante se sintió peor que el primero. Le dolía el cuerpo de la cabeza a los pies y el caos del pequeño y sucio restaurante abrumaba sus sentidos. El ruido de los platos y el chisporroteo de la cocina se mezclaban con el parloteo constante de los clientes, creando un zumbido ruidoso y desorientador. Langston. ¿Qué haces ahí parado? Las mesas no se limpian solas, espetó Pete, su malhumorado jefe, desde detrás del mostrador. Sara se estremeció y rápidamente agarró un trapo para limpiar las mesas. Sus manos temblaban de cansancio y el olor a comida grasosa se le pegaba a la ropa. Nunca se había imaginado trabajar en un lugar así. Mientras limpiaba, una de las camareras, una mujer llamada Carla, se acercó a ella. Sara se acercó a ella. Parece que nunca has trabajado en tu vida, dijo Carla, no con crueldad, pero con una sonrisa burlona. Sara le lanzó una sonrisa cansada. Eso es obvio, ¿eh? Carla se rió. Cariño, llamas la atención por aquí como un pulgar dolorido. Pero mantén la cabeza baja, haz tu trabajo y Pete no te despedirá. Es duro, pero es justo. Lo tendré en cuenta, respondió Sara, secándose el sudor de la frente. Pero incluso mientras intentaba concentrarse en la tarea en cuestión, Sara no podía quitarse la sensación de que estaba fuera de lugar. Sentía el juicio de todos a su alrededor, pero lo que más la lastimaba era darse cuenta de que tal vez no pudiera estar a la altura de este desafío. El orgullo que la había traído aquí ahora parecía un recuerdo lejano. Más tarde esa tarde, cuando la hora pico del almuerzo disminuyó, Sara notó a una mujer sentada sola en una de las mesas de la esquina. Parecía cansada, su ropa estaba gastada pero limpia. Su cabello rubio estaba recogido hacia atrás y no paraba de mirar nerviosamente su billetera. Sara se acercó a la mesa con una sonrisa forzada. Hola, ¿puedo traerte algo? La mujer levantó la vista, sus ojos verde pálido reflejaban una mezcla de gratitud y vergüenza. Solo un café, por favor, dijo en voz baja, con la voz débil. Dudó antes de agregar, y tal vez unas tostadas, si no es demasiado. Sara se sintió abrumada al ver a la mujer contar nerviosamente su cambio. Se dio cuenta de que esta mujer estaba pasando apuros y se dio cuenta de que estaba conociendo a alguien que podría haber sido una de las personas a las que había afirmado ayudar desde su privilegiada distancia.
Te lo traeré enseguida, dijo Sara en voz baja, volviendo al mostrador. Cuando hizo el pedido, Sara se encontró mirando a la mujer desde lejos. Algo en su comportamiento, en la forma en que se comportaba, le resultó familiar. La lucha silenciosa que estaba presenciando no era tan diferente de las vidas de las personas sobre las que había leído en informes y estudios de casos, pero verla en persona era desconcertante. Cuando trajo el café y las tostadas a la mesa, Sara vaciló. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. La mujer levantó la vista, claramente sorprendida por la amabilidad de Sara. Ha sido difícil, admitió, mirando su café. Pero te las arreglas. Sara asintió y se sentó frente a ella. Soy Sara, ¿cómo te llamas? Evelyn, respondió la mujer en voz baja. Gracias por el café. Mientras Sara escuchaba, Evelyn se abrió de una manera que las tomó a ambas por sorpresa. Solía tener una vida bastante buena, comenzó Evelyn, revolviendo su café distraídamente. Mi esposo, Ben, trabajaba para una gran empresa. Teníamos una casa, planes para el futuro. Pero las cosas se desmoronaron rápidamente. ¿Qué pasó?, preguntó Sara con suavidad, con un nudo en el estómago. Ben perdió su trabajo después de que se redujeran el personal. Eso lo destrozó. Perdimos la casa. Intentó conseguir otro trabajo, pero no pudo salir de ese lugar oscuro. Evelyn hizo una pausa, parpadeando para contener las lágrimas. Él terminó con su vida, y desde entonces he estado tratando de recoger los pedazos. Sara se quedó sin aliento. El dolor en la voz de Evelyn era palpable y la hirió profundamente. No era ajena a las historias de pérdida y adversidades, pero oírlo de alguien sentado justo frente a ella lo hizo sentir más real que nunca. Lo siento mucho, susurró Sara, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mano de Evelyn. Eso es horrible. Evelyn asintió. Lo peor es, ¿la empresa que lo despidió? Era Monroe. Lo trataron como si fuera desechable. Lo odio por eso. El corazón de Sara se detuvo. ¿Monroe? ¿Cómo Everett Monroe? Los ojos de Evelyn brillaron con reconocimiento. Sí, ese es, ¿lo conoces? Sara asintió, con la boca seca. De repente se sintió expuesta, su conexión con Monroe más siniestra que nunca. Me he cruzado con él, dijo con cuidado, su mente corriendo con lo que acababa de descubrir. Después de que terminó su turno, Sara se ofreció a acompañar a Evelyn a casa. Las calles eran oscuras y estrechas, bordeadas de edificios derruidos y llenas de basura. Sara podía sentir el peso de las dificultades del vecindario con cada paso. No tienes que acompañarme, dijo Evelyn, aunque su tono era más agradecido que despectivo. No es la mejor zona, pero he aprendido a manejarlo. No me importa, respondió Sara, tratando de absorber las vistas y los sonidos del mundo en el que Evelyn vivía todos los días. Era un marcado contraste con su vida anterior, y la llenó de una sensación de culpa que no había esperado. Caminaron en silencio por un tiempo antes de que Evelyn volviera a hablar. He estado haciendo esto sola durante años, admitió. Criando a Isaac, tratando de llegar a fin de mes. Hay días en los que siento que simplemente estoy sobreviviendo. No deberías tener que hacerlo sola, dijo Sara suavemente. Evelyn se encogió de hombros. Es lo que hacemos. El sistema no se lo pone fácil a la gente como yo. Nadie vendrá a salvarnos. Sara sintió una oleada de ira por la injusticia de todo aquello. Pero eso no es justo. Tiene que haber una manera de cambiar las cosas. Evelyn se rió amargamente. ¿Cambiar? Claro. Si eres rica como Monroe, tal vez puedas cambiar el mundo. Pero para la gente como nosotros, estamos estancados. Cuando se acercaron a un pequeño y ruinoso edificio de apartamentos, Evelyn se detuvo. Soy yo, dijo con un suspiro. Gracias por acompañarme. Cuando quieras, respondió Sara,
con el corazón apesadumbrado. Y si necesitas algo, estoy aquí. Evelyn asintió y le ofreció a Sara una sonrisa cansada antes de desaparecer en el edificio. Cuando Sara se dio la vuelta para irse, sintió que una nueva sensación de propósito se agitaba en su interior. Este desafío ya no se trataba solo de demostrarle algo a Monroe, se trataba de comprender las verdaderas luchas de la gente como Evelyn. Y eso significaba que no podía fallar. Al día siguiente, después de su turno, Sara se encontró parada frente a la puerta del apartamento de Evelyn. Había pasado todo el día pensando en la mujer y su hijo, Isaac, y no podía quitarse la sensación de que necesitaba hacer más. Tocó la puerta y, un momento después, Evelyn abrió la puerta con expresión sorprendida pero cálida. «Sara, ¿qué estás haciendo aquí?» «Quería ver cómo estabas», dijo Sara, levantando una pequeña bolsa de comestibles. «Pensé que tal vez podría ayudar, un poco». Evelyn parpadeó, claramente sorprendida por el gesto. «No tenías que hacer eso», dijo, haciéndose a un lado para dejar entrar a Sara. El apartamento era pequeño y desgastado, con muebles desparejados y papel tapiz descascarado. A pesar del mal estado, estaba meticulosamente limpio y Sara podía ver rastros de amor y cuidado en cada rincón, los dibujos de Isaac pegados en el refrigerador, algunas fotos familiares en la pared. «No es mucho, pero es mi hogar», dijo Evelyn, con la voz llena de un orgullo tranquilo. Sara sonrió. «Es más que suficiente». Cuando se sentaron, Isaac entró en la habitación, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Era un niño brillante y alegre, a pesar de las dificultades que claramente había enfrentado. Sara sintió una punzada de tristeza al verlo interactuar con Evelyn, al ver la inocencia en sus ojos que aún no se había visto empañada por las luchas del mundo. «Eres realmente bueno con él», dijo Sara suavemente, viendo a Evelyn consolar a Isaac. «Tengo que serlo», respondió Evelyn. «Es todo lo que tengo». Sara sintió, su corazón se llenó de admiración por esta mujer que había soportado tanto pero seguía luchando por su hijo. En ese momento, Sara supo que tenía que hacer más que simplemente sobrevivir a este desafío. Tenía que usar su experiencia para marcar una verdadera diferencia, para Evelyn, para Isaac y para otros como ellos. Al salir del apartamento esa noche, Sara sintió un renovado sentido de responsabilidad invadirla. Este desafío ya no se trataba solo de ella. Se trataba de ellos. Y no podía defraudarlos. Sara se despertó con una pesadez que no podía quitarse de encima. Las delgadas paredes de su apartamento dejaban entrar todos los sonidos de la calle, las bocinas, el parloteo de los madrugadores y el grito ocasional de alguien que llegaba a casa demasiado tarde. Cada ruido le recordaba lo mucho que había caído en comparación con su vida anterior. Se sentó en la cama, frotándose las sienes, tratando de ahuyentar el cansancio que la atenazaba. Se arrastró hasta el baño y miró su reflejo en el espejo agrietado. Se le habían formado ojeras bajo los ojos y su cabello, que antes estaba prolijo, colgaba lacio alrededor de su rostro. Se echó agua en la cara y suspiró profundamente. «¿Qué estoy haciendo?», se susurró a sí misma, agarrándose al borde del lavabo. Las dudas comenzaban a aparecer con más frecuencia. Había aceptado el desafío de Monroe para demostrar algo, no solo a él, sino a sí misma. Pero ahora, el peso de eso se estaba volviendo insoportable. La realidad de vivir de sueldo en sueldo, de estar constantemente cansada y descuidada, había comenzado a calar. ¿Realmente podría sobrevivir los próximos meses? Esa pregunta se quedó en su mente mientras se vestía para otro largo turno en el restaurante. El camino al trabajo se le hizo más largo de lo habitual y, cuando llegó, el miedo se había instalado en lo más profundo de su pecho. No estaba segura de cuánto más podría soportar esto. Ya era pasada la medianoche cuando sonó el teléfono de Sara. Acababa de caer en la cama después de un día agotador en el restaurante, con los músculos doloridos de una manera que no sabía que podían doler. El tono estridente rompió el silencio y la despertó de golpe. «Hola», respondió aturdida. «¿Sara?» La voz de Evelyn era temblorosa, apenas controlada.
Es Isaac, está ardiendo y no puedo bajarle la fiebre. No sé qué hacer. No puedo permitirme llevarlo al hospital. Alerta al instante, Sara se sentó, con el corazón acelerado. Ya voy. Estaré allí pronto. Se puso la ropa más cercana y salió corriendo por la puerta, olvidando su cansancio. Las calles estaban inquietantemente silenciosas mientras corría hacia el apartamento de Evelyn, con la mente acelerada. Isaac era solo un niño, y la idea de que sufriera porque su madre no podía pagar la atención médica básica hizo que a Sara le hirviera la sangre. Cuando llegó, Evelyn la estaba esperando en la puerta, con el rostro pálido y surcado por la preocupación. Gracias a Dios que estás aquí, dijo, con la voz quebrada. No sé qué hacer. Está empeorando. Sara entró y sus ojos se posaron en Isaac, que estaba acostado. El sofá estaba empapado en sudor. Su respiración era superficial y su piel ardía al tacto. Tenemos que llevarlo a un médico, dijo Sara con voz firme. No puedo, susurró Evelyn, con lágrimas en los ojos. No tengo dinero. La clínica está cerrada y las facturas del hospital. No me importan las facturas, interrumpió Sara, su tono no dejaba lugar a discusión. Ya lo resolveremos más tarde. Ahora mismo, necesitamos conseguir ayuda para Isaac. Sin decir una palabra más, Sara ayudó a Evelyn a ponerle un abrigo a Isaac y se apresuraron a ir al hospital más cercano. Mientras estaban sentados en la sala de espera, el peso de los fallos del sistema presionaba a Sara como nunca antes. Esta era la realidad a la que Evelyn y la gente como ella se enfrentaban todos los días, elegir entre su salud y la ruina financiera. Era una elección que Sara nunca había tenido que hacer y le dejó un sabor amargo en la boca. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Isaac estaba estable y recibía la atención que necesitaba, la ira de Sara se desbordó. No se trataba solo de Isaac, ni siquiera de Evelyn, sino del sistema roto que dejaba que personas como ellos cayeran en el olvido. Y en el corazón de ese sistema, Sara no podía quitarse de la cabeza la imagen de Everett Monroe. Él era quien había puesto en marcha este desafío y ahora ella necesitaba respuestas. Entró furiosa en la oficina de Monroe sin molestarse en pedir una cita. Su asistente apenas tuvo tiempo de notar su presencia antes de que ella atravesara las puertas y lo encontrara sentado detrás de su enorme escritorio, tan tranquilo y sereno como siempre. Sara, la saludó Monroe, con un tono irritantemente agradable. ¡Qué sorpresa! Tienes que explicarme algo, espetó Sara, con la voz temblorosa de ira. Anoche pasé horas en el hospital con un niño pequeño que no podía recibir atención médica básica porque su madre no podía pagarla. Una madre cuyo marido trabajaba para tu empresa hasta que perdió su trabajo. Monroe no se inmutó, pero había un destello de algo en sus ojos. ¿Y qué esperas que diga exactamente? Espero que te importe, replicó Sara. Estamos hablando de las vidas de las personas, Everett. Personas como Evelyn, que lo han perdido todo por las decisiones que tomaste. Monroe se reclinó en su silla, con una expresión ilegible. ¿Crees que no lo sé? Dijo en voz baja. ¿Crees que no vivo con eso todos los días? Sara se quedó paralizada, sorprendida por su repentino cambio de tono. Monroe suspiró, pasándose una mano por el cabello plateado. Entraste en este desafío pensando que yo era el villano, y en muchos sentidos, lo soy. Pero la verdad es, Sara, que te di este desafío porque necesitaba que alguien viera el daño que he causado. Necesitaba a alguien como tú para entender lo que está en juego. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Por primera vez, Sara vio las grietas en su fachada cuidadosamente construida, la culpa que había estado cargando todo el tiempo. Después de salir de la oficina de Monroe, la mente de Sara se llenó de pensamientos. No esperaba que admitiera su culpa, no esperaba ver el peso de sus propias acciones grabado en su rostro. Pero eso no cambiaba el hecho de que Evelyn e Isaac todavía necesitaban ayuda. Y Sara no podía esperar a que Monroe cambiara de opinión por completo, necesitaba actuar ahora.
De vuelta en el restaurante, Sara se sentó con Carla durante una rara pausa en la prisa. Había estado pensando en formas de ayudar a Evelyn, pero las restricciones del desafío lo hicieron difícil. Necesito encontrar una manera de ayudar a Evelyn, dijo Sara, con la voz cargada de determinación. Pero sin romper las reglas de este estúpido desafío. Carla arqueó una ceja. Es más fácil decirlo que hacerlo. El sistema no está exactamente preparado para ayudar a personas como Evelyn. Te enfrentas a mucho. Lo sé, pero no puedo quedarme sentada y verla sufrir. Tiene que haber algo. Carla pensó por un momento y luego asintió. Hay un refugio en el lado oeste que ofrece capacitación laboral y asistencia para la vivienda. No es perfecto, pero podría ser un comienzo. El corazón de Sara dio un vuelco. Eso es exactamente lo que necesito. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Evelyn? Ve allí, habla con el director. Te escucharán si les explicas la situación. Sara asintió, la esperanza brilló en su interior por primera vez en días. Lo haré. Más tarde esa noche, Sara se encontró de nuevo en el apartamento de Evelyn. Isaac estaba dormido, su fiebre finalmente había bajado, pero la tensión en la habitación era palpable. Evelyn estaba sentada a la mesa de la cocina, su rostro demacrado por el agotamiento y la preocupación. No sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto, susurró Evelyn, su voz apenas audible. Cada día se siente como una batalla que no puedo ganar. Sara se sentó frente a ella, con el corazón dolorido al ver a su amiga tan derrotada. No estás sola en esto, Evelyn. Estoy aquí para ti, y vamos a superar esto juntas. Evelyn negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero, ¿cómo? Tú tienes tus propias luchas, e Isaac, él es todo lo que tengo. No puedo permitirme fracasar, pero siento que eso es todo lo que he estado haciendo. Sara se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de Evelyn entre las suyas. No has fallado. Por un largo momento, permanecieron sentados en silencio, con el peso del dolor de Evelyn flotando en el aire. Pero Sara se negó a dejar que los aplastara. Encontré un refugio, dijo suavemente. Pueden ayudar con la capacitación laboral y la vivienda. Es un comienzo, Evelyn. No es mucho, pero es algo. Evelyn levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad crees que pueden ayudar? Sé que pueden, respondió Sara, con voz firme. Y estaré contigo en cada paso del camino. Días después del colapso emocional de Evelyn, Sara sabía que no podía detenerse en simplemente ayudar a Evelyn e Isaac a superar su crisis inmediata. Tenía que cavar más profundo. Las piezas de la historia de Evelyn, especialmente la parte sobre la conexión de su esposo con Everett Monroe, la carcomían. Parecía que había algo más en el rompecabezas y que Monroe había sido demasiado desdeñoso durante su último enfrentamiento. Una noche, Sara se sentó en su pequeña mesa de cocina, con el portátil abierto frente a ella. Comenzó a investigar la empresa de Monroe, revisando artículos de noticias, registros públicos y reseñas comerciales. La mayoría de los medios lo describían como un hombre de negocios despiadado, centrado solo en las ganancias, sin preocuparse mucho por las consecuencias. Pero entonces Sara lo encontró, un artículo sobre los despidos de hace varios años que habían devastado a cientos de familias. Entre los nombres mencionados en el informe estaba Ben Carter, el difunto esposo de Evelyn. El corazón de Sara se hundió. Ben había sido uno de los empleados de Monroe, uno de los muchos descartados a raíz de la reducción de personal corporativa. El artículo describía cómo los despidos habían llevado a una ola de ruina financiera para muchos de los trabajadores. Pero había algo más, rumores de un accidente laboral que se habían encubierto justo antes de que comenzaran los despidos. ¿Podría Monroe haber sabido sobre esto? Necesito saber toda la verdad, susurró Sara para sí misma, apretando los dedos alrededor de su taza de café. Anotó algunos contactos clave del artículo, gente que podría saber más. Era hora de profundizar.
Al día siguiente, Sara se dirigió al apartamento de Evelyn, sintiendo el peso de su descubrimiento presionándola. Evelyn merecía saber la verdad sobre el empleador de Ben. Pero, ¿cómo podría Sara revelarla sin lastimarla más? Evelyn abrió la puerta con una sonrisa cansada, aunque sus ojos todavía tenían rastros del estrés que había estado cargando. Isaac estaba en el centro comunitario, dándoles un raro momento de tranquilidad. «Pasen», dijo Evelyn, haciéndose a un lado para dejar entrar a Sara. Una vez que estuvieron sentadas en la pequeña mesa de la cocina, Sara respiró profundamente, sin estar segura de cómo comenzar. «Evelyn, hay algo que necesito decirte. Es sobre Ben y Monroe». El rostro de Evelyn palideció ligeramente, pero asintió, esperando. «He estado investigando la empresa de Monroe y descubrí que Ben no solo fue despedido. Hubo un incidente en el lugar de trabajo antes de los despidos. Parece que la empresa lo encubrió para evitar pagar una indemnización», explicó Sara con voz cautelosa. Evelyn apretó la taza con fuerza y sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué estás diciendo, Sara? ¿Que Monroe lo sabía? ¿Qué dejó que todo esto sucediera sabiendo que nos arruinaría?» «No lo sé con seguridad, pero es posible». La voz de Sara se suavizó. «No quería decírtelo hasta estar segura, pero sentí que merecía saberlo». Evelyn se puso de pie de repente, paseando de un lado a otro por el pequeño espacio de su cocina. Entonces, todo este tiempo, todo lo que le pasó a Ben, no fue solo mala suerte. Fue su empresa. Fue Monroe. Su voz se quebró de ira y dolor. Sara también se puso de pie, con el corazón roto por su amiga. «Evelyn, lo siento mucho. No quería hacerte daño, pero pensé que necesitaba saber la verdad». Evelyn se volvió hacia ella, con lágrimas en los ojos. «Deberías habérmelo dicho antes, Sara. ¿Por qué no dijiste nada?» «No quería empeorar las cosas». «No sabía cómo decírtelo», admitió Sara, con la culpa apretándose en el pecho. Evelyn negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «Confié en ti, Sara. Pensé que eras diferente. Pero eres igual que él, guarda secretos, decides lo que es mejor para mí sin preguntar». Sara se quedó allí, con el pecho pesado por la culpa, viendo cómo la confianza que había construido con Evelyn comenzaba a desmoronarse. La confrontación con Evelyn pesaba mucho en la mente de Sara mientras se dirigía a la oficina de Monroe una vez más. Esta vez, estaba armada con algo más que ira, tenía hechos. Necesitaba respuestas y no se iría hasta que las tuviera. Monroe levantó la vista de su escritorio cuando ella entró, un destello de algo, arrepentimiento, tal vez, cruzó sus rasgos. «¿Has vuelto?», dijo, aunque su voz carecía de la presunción que solía transmitir. «Sé sobre los despidos», dijo Sara sin rodeos. «¿Y el accidente?» «Sé que lo encubriste». La cara de Monroe se tensó, sus ojos se entrecerraron levemente, pero no lo negó. «Fue hace mucho tiempo, Sara». «Eso no lo hace menos malo», espetó Sara. «Las vidas de las personas fueron destruidas, la vida de Evelyn fue destruida. Su marido está muerto por lo que pasó en tu empresa». Monroe se reclinó en su silla, frotándose las sienes. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no cargo con esa culpa todos los días? Traté de arreglarlo, Sara. Pero cuando me di cuenta del daño, ya era demasiado tarde. El encubrimiento no fue mi elección, fue la de mi padre. Pero cuando asumí el cargo, no lo detuve». Sara parpadeó, aturdida por su admisión. «¿Por qué no hiciste nada?» Monroe levantó la vista, sus ojos llenos de un cansancio que ella no había visto antes. «Porque tenía miedo. Miedo de perderlo todo, de admitir cuánto daño había causado. Pero he estado viviendo con esa culpa desde entonces. Es por eso que te empujé a aceptar este desafío. Quería que vieras el mundo que ayudé a destruir, para que me hicieras responsable de lo que he hecho». Sara se quedó sin aliento. Ella había venido aquí esperando distracciones, excusas, pero Monroe estaba admitiendo su culpa.
Él no era el villano despiadado que ella había pintado que era, él también estaba destrozado. Sarah salió de la oficina de Monroe, su mente dando vueltas con todo lo que él había confesado. Ella había esperado que él fuera el hombre frío y despiadado que siempre había visto en público, pero detrás de ese exterior había alguien atormentado por sus propias decisiones. Ahora, de pie en la acera transitada, Sarah luchó con su siguiente movimiento. Tenía la información para exponer a Monroe, arruinarlo públicamente y finalmente hacer justicia para personas como Evelyn. Pero, ¿realmente arreglaría algo? ¿Acabaría con Monroe ayudando a Evelyn e Isaac, o simplemente dejaría a otra familia en ruinas? Esa noche, Sarah se sentó sola en su estrecho apartamento, mirando la evidencia que había reunido. El poder que tenía en sus manos era innegable. Pero mientras miraba los rostros de Evelyn e Isaac en su mente, se dio cuenta de algo importante. Destruir a Monroe no cambiaría el sistema que había permitido que esto sucediera. Sería solo otra historia de la caída en desgracia de un hombre. Tenía que tomar una decisión, usar esta información para buscar venganza o encontrar una manera de ayudar a Evelyn y a otros como ella sin destrozar todo. A la mañana siguiente, Sarah llamó a la puerta de Evelyn, con el corazón apesadumbrado por el peso de su decisión. Cuando Evelyn respondió, su expresión era cautelosa, el dolor de su última conversación todavía estaba fresco. «Vine a disculparme», dijo Sarah en voz baja. «Tenías razón. Debería haberte contado todo antes. Estaba tratando de protegerte, pero esa no fue mi decisión». Evelyn se cruzó de brazos, su mirada todavía cautelosa. «¿Por qué estás aquí ahora, Sarah? ¿Qué quieres?» «Quiero ayudar», respondió Sarah. «No solo para arreglar lo que pasó, sino para hacer las cosas bien. He hablado con Monroe y hay más en esta historia de lo que pensábamos. Pero no quiero usarlo que sé para derribarlo. Quiero usarlo para ayudarte a ti y a Isaac». El rostro de Evelyn se suavizó, aunque todavía parecía insegura. «No sé si puedo volver a confiar en ti». Sarah asintió. «Lo entiendo. Pero te pido una oportunidad para demostrar que estoy aquí para ti. No más secretos». Por un largo momento, Evelyn no dijo nada. Luego, finalmente, se hizo a un lado y dejó entrar a Sarah. «Ya veremos», dijo Evelyn en voz baja, sentándose a la mesa. «Pero no voy a hacer ninguna promesa». Sarah estaba sentada en el borde del parque, con vista al horizonte de la ciudad. El peso de todo, el dolor de Evelyn, la culpa de Monroe y su propia carga emocional, la oprimía y la dejaba inquieta. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Monroe, un mensaje inesperado después de días de silencio: «Necesitamos hablar. Ven a mi oficina mañana». Al día siguiente, Sarah entró en la oficina de Monroe con una sensación de aprensión. Su habitual aire de confianza había desaparecido. En cambio, Monroe parecía cansado. Las líneas de su rostro parecían más profundas, sus penetrantes ojos azules más apagados. «Gracias por venir», dijo Monroe, su voz más suave de lo que Sarah había oído jamás. «He estado pensando mucho desde nuestra última conversación». Sarah se cruzó de brazos, su voz fría. «¿Pensando en qué? ¿Cuántas vidas han destruido tus decisiones?» Monroe hizo una mueca pero asintió. «Sí. En eso. En todo». Hizo una pausa, se pasó una mano por el pelo, luego se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «No te di este desafío para demostrar nada, Sarah. No de la manera que crees. Te lo di porque necesitaba que alguien me expusiera». Sarah parpadeó, desconcertada por su admisión. «¿De qué estás hablando?» Monroe suspiró profundamente, sus hombros se hundieron. «He pasado años enterrando la culpa. Mi padre me enseñó que el mundo se trata de sobrevivir, de ganar. Seguí sus pasos, aplasté a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Me dije a mí mismo que era necesario, pero la verdad es que he arruinado vidas. He sido demasiado cobarde para admitirlo.
Sara lo miró fijamente, sin palabras. Este no era el hombre frío y despiadado al que se había enfrentado antes. Este era un hombre que estaba atormentado por sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué desafiarme?, preguntó, su voz ahora más suave. Monroe bajó la mirada hacia sus manos. Porque pensé que podías hacer lo que yo no podía. Tienes la fuerza para enfrentarte a mí. Debo decir la verdad y presionar para que haya un cambio. He construido un imperio sobre las espaldas de personas como Evelyn. No puedo deshacer lo que he hecho, pero tal vez tú puedas ayudarme a corregirlo. La revelación de Monroe dejó a Sara en conflicto, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Ya había planeado una manifestación comunitaria para crear conciencia sobre familias como la de Evelyn, personas atrapadas en un ciclo de pobreza debido a sistemas rotos. El centro comunitario estaba lleno de actividad. Los voluntarios instalaron mesas, los oradores ajustaron los micrófonos y las familias del vecindario comenzaron a llegar. Sara estaba en el centro de todo, una energía nerviosa recorriéndola. A medida que la multitud crecía, Sara subió al escenario. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miraba los rostros frente a ella. Este era el momento hacia el que había estado construyendo. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz firme pero llena de emoción. Comencé este viaje porque quería demostrar que la empatía puede trascender la riqueza. Pero en el camino, aprendí que la comprensión no es suficiente. Necesitamos acción. Miró a la multitud y vio a Monroe, de pie en silencio al fondo, con una expresión indescifrable. He conocido a familias como Evelyn e Isaac, personas que luchan todos los días solo para sobrevivir, continuó Sara. No necesitan nuestra compasión. Necesitan nuestro apoyo, nuestro compromiso con un cambio real. La multitud estalló en aplausos y, por un momento, Sara sintió una oleada de esperanza. Monroe observaba desde la distancia, con una expresión conflictiva. Después de la manifestación, Sara se sentó con Evelyn en el silencio de su apartamento. Isaac estaba jugando en un rincón, su risa contrastaba marcadamente con la intensa conversación que Sara y Evelyn habían estado teniendo. Hay una organización benéfica que está dispuesta a ayudarte, dijo Sara con suavidad. Pueden ofrecer apoyo, atención médica para Isaac e incluso ayudarte a encontrar una vivienda estable. Las manos de Evelyn descansaban sobre su regazo, sus dedos se retorcían nerviosamente. No lo sé, Sara. He estado luchando sola durante tanto tiempo. No quiero sentir que estoy recibiendo caridad. Sara extendió la mano y tocó la de Evelyn. No es caridad, Evelyn. Es una oportunidad para que tú e Isaac empiecen de nuevo. Llevaste esta carga durante tanto tiempo que te mereces un descanso. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas, pero asintió. Tal vez tengas razón. Solo quiero que Isaac tenga una vida mejor que esta. Se lo estás dando al aceptar ayuda, dijo Sara en voz baja. No tienes que hacerlo todo sola. Evelyn se secó los ojos y respiró profundamente. Está bien. Lo haré. Por Isaac. 3 meses. Ese era el acuerdo, y ahora Sara estaba al final del mismo. Había completado el desafío de Monroe, pero la victoria se sentía vacía. No hubo celebraciones, ni grandes momentos de triunfo, solo la tranquila comprensión de que su vida había cambiado para siempre. Monroe la invitó a su oficina para una última reunión. Cuando llegó, él se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. No se dio la vuelta cuando ella entró. «Lo has hecho», dijo en voz baja. «Has completado el desafío». Sara asintió, aunque él no la estaba mirando. «Lo hice». «Pero ya no se trata de eso, ¿verdad?» Monroe finalmente se volvió hacia ella, con expresión sombría. «No. No lo es». Se acercó a su escritorio y recogió un cheque. «Como prometí, aquí está la donación. La transferiré a tu fundación». «Pero Sara, sé que no será suficiente».
Sara lo miró fijamente por un momento y luego negó con la cabeza. No, no lo será. Puedes donar todo el dinero que quieras, Everett, pero eso no arreglará el sistema. Eso no ayudará a gente como Evelyn a largo plazo. La cara de Monroe se tensó. ¿Qué sugieres, entonces? Sara respiró profundamente. Te sugiero que uses tu poder para crear un cambio real. No es suficiente arrojar dinero a los problemas. Necesitas cambiar la forma en que opera tu empresa. Concéntrate en prácticas comerciales éticas, trata a tus trabajadores como seres humanos. Si realmente quieres redención, ahí es donde empieza. Monroe la miró fijamente, con la mandíbula apretada. Luego, lentamente, asintió. Tienes razón. He estado pensando lo mismo. Pero no sé cómo hacerlo. El corazón de Sara se ablandó. Entonces déjame ayudarte. Semanas después, el mundo parecía un poco diferente. Monroe había anunciado nuevas políticas en su empresa, políticas que se centraban en el bienestar de los trabajadores, las prácticas éticas y la transparencia. No fue una revisión completa, pero fue un comienzo. La vida de Evelyn también había comenzado a mejorar. Con la ayuda de Sara, había conseguido una vivienda estable y atención médica para Isaac. Incluso había comenzado un nuevo trabajo con mejores horarios, lo que le permitía pasar más tiempo con su hijo. En cuanto a Sara, estaba de pie en el borde de la ciudad una vez más, mirando el horizonte con una sensación de tranquila satisfacción. Este viaje la había cambiado de maneras que no había esperado. El desafío la había obligado a enfrentar no solo los pecados de Monroe, sino también su propio privilegio y las lagunas en su comprensión. Monroe le había pedido que se quedara como consultora de su empresa, para ayudar a guiarla hacia una nueva era. Sara había dudado, dividida entre su independencia y la oportunidad. Monroe estaba sentado a la cabecera de la gran mesa de la sala de conferencias, un lugar en el que siempre se había sentido en control. Pero hoy, su postura era diferente, sus hombros no estaban erguidos con la confianza habitual y su mirada estaba más enfocada hacia adentro que hacia afuera. Sara, sentada frente a él, podía ver la tensión en su mandíbula mientras examinaba los documentos que tenía ante él. No eran los típicos informes corporativos, eran propuestas para reestructurar su empresa. Y, por primera vez, no se centraban en los márgenes de beneficio o los planes de expansión, sino en el bienestar de sus empleados. He estado repasando todo esto, dijo Monroe, con voz mesurada, y me doy cuenta de que va a hacer falta algo más que implementar políticas. Se trata de cambiar la cultura que he pasado décadas construyendo. Sara asintió, con el corazón acelerado. Había presionado para que se hicieran esos cambios, pero ver que Monroe realmente los consideraba en serio fue una sorpresa. No será fácil, admitió, pero hay que empezar por algún lado. Monroe se reclinó en su silla y sus ojos se encontraron con los de ella con un destello de incertidumbre. ¿Cómo se convence a la gente de que cambie cuando se les ha enseñado que el éxito consiste en ganar a cualquier precio? Sara sonrió levemente, reconociendo la vulnerabilidad de su pregunta. No se les convence con palabras, Everett. Se les muestra con acciones. Si predicas con el ejemplo, te seguirán. Se quedó sentado en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Finalmente, asintió. Estoy dispuesto a intentarlo, pero voy a necesitar tu ayuda. No puedo hacer esto solo. Sara había anticipado este momento, pero el peso de su pedido la golpeó más fuerte de lo que esperaba. No se trataba solo de arreglar una empresa, se trataba de cambiar la forma en que Monroe abordaba todo. Te ayudaré, dijo, con voz firme. Pero tienes que comprometerte con esto. Nada de medias tintas. Monroe la miró a los ojos y, por primera vez, Sara vio una determinación genuina en sus ojos. Estoy totalmente de acuerdo. Evelyn estaba sentada en la mesa de la cocina en su nuevo apartamento, el sonido de la risa de Isaac desde la sala de estar trajo una calidez al espacio que había estado faltando durante tanto tiempo. El apartamento no era grandioso,
pero era de ellos, limpio, seguro y lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Sara se sentó frente a ella, bebiendo té. Las dos mujeres se habían vuelto más cercanas en las últimas semanas, la tensión y el dolor de su enfrentamiento anterior ahora reemplazados por una profunda comprensión. «Te ves más feliz», observó Sara con una sonrisa. Evelyn se rió suavemente, pasándose una mano por el cabello. «Lo estoy». Se siente surrealista, honestamente. Después de todo lo que pasó, no pensé que fuera posible volver a sentirme así. Isaac entró corriendo en la habitación, sosteniendo en alto un dibujo de un robot que había dibujado. «Mira, mamá. Yo hice esto». Evelyn sonrió radiante y le quitó el papel. «Es increíble, Isaac. Algún día serás inventor, lo sé». Isaac sonrió, su rostro se iluminó de alegría antes de correr de regreso a sus juguetes. La mirada de Evelyn lo siguió, su expresión se suavizó. «Por primera vez en años», dijo Evelyn, volviéndose hacia Sara, «siento que puedo respirar. Como si ya no estuviera sobreviviendo». El corazón de Sara se llenó de orgullo y alivio. Por eso había luchado tanto, por eso se había negado a rendirse, incluso cuando el desafío parecía imposible. El nuevo trabajo y el hogar estable de Evelyn eran los resultados tangibles de su lucha compartida. «Tú lo hiciste», dijo Sara con dulzura. «Tú hiciste que esto sucediera. Fuiste lo suficientemente fuerte para dar ese paso». Evelyn sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No podría haberlo hecho sin ti. Me diste esperanza cuando ya no tenía ninguna». Después de salir del apartamento de Evelyn, Sara se encontró vagando de regreso a su antiguo barrio, el lugar donde había crecido, mucho antes de convertirse en la persona que era ahora. Las calles todavía le resultaban familiares, aunque los rostros habían cambiado. Los edificios eran más viejos, más desgastados, pero aún guardaban los recuerdos de su juventud. Se paró frente a la casa de su infancia, la casa pequeña y modesta que una vez le había parecido el mundo entero. Recordó las luchas que su familia había enfrentado, los momentos en que apenas habían sobrevivido y lo decidida que había estado a superarlo todo. Pero ahora, mientras miraba la casa, se dio cuenta de que su viaje había dado un giro completo. Había pasado tanto tiempo tratando de distanciarse de su pasado, para demostrar que había escapado de las dificultades de la pobreza. Pero este desafío le había demostrado que la verdadera fuerza no estaba en escapar, sino en mantenerse conectada con aquellos que todavía estaban luchando. Sara se sentó en los escalones de la entrada y repasó mentalmente todo lo que había aprendido. Siempre había creído en el poder de empatía, pero vivir este desafío había profundizado esa creencia. Le había demostrado que comprender las luchas de los demás no era suficiente. Tenías que estar dispuesta a entrar en su mundo, a compartir su dolor y luchar junto a ellos. La mujer en la que se había convertido era diferente ahora. Más fuerte, sí, pero también más compasiva. Más dispuesta a usar su privilegio no solo para ayudar a la distancia, sino para generar un cambio real y duradero. Se puso de pie, lista para enfrentar el futuro, sabiendo que su trabajo recién comenzaba. Monroe caminaba de un lado a otro en su oficina, visiblemente inquieto. Sara lo observaba desde el otro lado de la habitación, esperando que hablara. Había estado esperando esta conversación, pero ahora que estaba sucediendo, la tensión era palpable. «He estado pensando», dijo Monroe finalmente, deteniéndose para mirarla. «En todo. En los cambios que estamos haciendo en la empresa». Sara asintió, insegura de hacia dónde iba esto. «¿Y?» Monroe respiró profundamente. «Quiero que te unas a la empresa. Como consultora. Para ayudarnos a pasar por esta transición». El corazón de Sara dio un vuelco. Había estado esperando una propuesta, pero esto era más grande de lo que había previsto. «Everett», comenzó con cuidado, «no estoy segura de que sea la decisión correcta para mí. Mi trabajo siempre ha estado fuera del mundo corporativo». Monroe se acercó, su voz urgente. «Necesito a alguien como tú, Sara.
Alguien que no tenga miedo de desafiarme, que me haga responsable. No estamos hablando solo de cambios de política aquí, estamos hablando de remodelar toda la cultura de esta empresa. No puedo hacer eso sin ti. Sara vaciló, dividida entre su deseo de mantener su independencia y la oportunidad de efectuar un cambio real y significativo desde adentro. Siempre había operado desde afuera, impulsando la reforma a través de la defensa y la filantropía. Pero ahora, Monroe le estaba ofreciendo un lugar en la mesa, una oportunidad de transformar la empresa desde adentro hacia afuera. Lo pensaré, dijo, con voz firme. Monroe asintió, su expresión esperanzada. Eso es todo lo que pido. Unas semanas después, Sara estaba parada en la entrada de Monroe Enterprises, observando cómo los empleados ingresaban al edificio. El ambiente se sentía diferente ahora, había un zumbido de emoción en el aire, una sensación de optimismo que no había estado allí antes. Se estaban implementando las nuevas políticas y, aunque era pronto, la empresa ya estaba comenzando a cambiar. Sara había tomado su decisión. Había aceptado la oferta de Monroe, pero en sus términos. Sería consultora, guiaría a la empresa a través de su transformación, pero también continuaría su trabajo con la fundación. Era el equilibrio que necesitaba, una forma de cerrar la brecha entre el mundo corporativo y los movimientos de base que siempre había defendido. Mientras caminaba por el vestíbulo, Monroe se acercó a ella, con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Lista para el primer día? Sara asintió, su propia sonrisa se hizo más grande. Lista. Caminaron uno al lado del otro hacia los ascensores, el peso de sus enfrentamientos anteriores reemplazado por una sensación de propósito compartido. Esto es solo el comienzo, dijo Monroe mientras entraban al ascensor. Sara lo miró, con los ojos brillantes de determinación. Lo sé, pero es un buen comienzo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Sara sintió que una sensación de paz se apoderaba de ella. El desafío la había puesto a prueba de maneras que no esperaba, pero también le había dado las herramientas para marcar una verdadera diferencia. Y ahora, mientras avanzaba con Monroe y Evelyn a su lado, sabía que juntas podían crear un futuro en el que la gente no tuviera que luchar tanto para sobrevivir. Había llegado un nuevo amanecer y, con él, la promesa del cambio.